Exactamente. Ahí está la otra vuelta. Buenas tardes, sean bienvenidos a todos los seguidores, a todos los que acompañan a Instar a este ciclo de estratos sobre las complejidades de los proyectos editoriales. En el primer episodio estuvimos hablando con el profesor Francisco Morán sobre las relaciones de pertenencia que son promovedoras, que generan proyectos editoriales. Después tuvimos el gusto de recibir a Ladislao Aguado para hablar sobre el mercado del libro y los editores. En el episodio pasado nos acompañó Orlando Luis Pardolazo y comentamos un poco sobre la irreverencia, la importancia de la irreverencia en los proyectos editoriales y las diferentes revistas digitales que han emergido en Cuba a partir de los 2000. Hoy es un gusto que nos acompañe y agradezco muchísimo que haya accedido a esta invitación, porque es un gran privilegio, creo que esto casi nunca lo hace, a Mario Castillo. Bienvenido, Mario, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. A mí me gustaría empezar leyendo la biografía de Mario Gonzalo Castillo Santana, descendiente por vía materna de hijos de esclavos traídos a Sagua la Grande desde África Occidental y de chinos, bajo contrato laboral oneroso en el siglo XIX, por la vía paterna de personas de origen poco conocidos aún, hijo único de una enfermera oncológica y de un técnico multilingüe de la aviación civil cubana de la era soviética, expresión individual de la sensibilidad contracultural colectiva de los años 90 en La Habana y de la sociabilidad de los barrios El Pilar, del Cerro y de Cocosolo y Los Pocitos en Marianao. Historiador de la diáspora china en La Habana y del pensamiento social afrodescendiente en la Cuba del siglo XX, así como del mundo del trabajo, la fraternidad vacua y de las huellas del anarquismo y el marxismo en las memorias populares cubanas. Docente de Historia de Cuba, es uno de los miembros fundadores de la Red Observatorio Crítico de Cuba, del Taller Libertario Alfredo López, de la Federación Anarquista de Centroamérica y el Caribe, del Centro Social Abra en Lawton y de la Red Copincha. Muchas gracias, Mario. Hoy estamos en el Centro Social Abra. ¿Quieres comenzar contando un poco sobre este proyecto? Sí, bueno, Abra de hecho es, digamos, una materialización de unos cuantos años de esa sociabilidad, digamos, silvestre por cuenta propia, desde los años 90. Y bueno, específicamente Abra también es un producto de la energía que generó la red de Observatorio Crítico en los años 2000, que fue una articulación bastante interesante de alrededor de 15 proyectos de disímiles temáticas. Y bueno, dentro de ellas nació el Taller Libertario Alfredo López, que fue una iniciativa también de los que fundamos el Observatorio Crítico, un poco dándole energía a toda la historia desconocida de los movimientos autónomos, el anarquismo, la sociabilidad popular en Cuba. Y bueno, como parte de eso, hicimos una convocatoria para, digamos, un fondo solidario para comprar un espacio acá en La Habana y bueno, concretar, digamos, en ese espacio un poco lo que hemos creído, lo que hemos hecho, en ese sentido que hablamos de un espacio prefigurativo, ¿no? Y bueno, llevamos acá 3 años, es un espacio abierto no solamente al taller, sino que es un espacio para todos los proyectos que quieran hacer cosas, que tengan un sentido, digamos, afín, es decir, de horizontalidad, de autonomía, de silvestridad, ¿no? Por decirlo sintéticamente. Y bueno, en ese sentido hemos venido bregando alrededor de 3 años. Y bueno, ahora con el tema COVID ha sido realmente dramático el descenso de la actividad social acá.
bueno, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que rehacernos, pero bueno, aquí estamos y con esa disposición con la que comenzamos hace 3 años y hace muchos años más atrás todavía, ¿no? Sí, un lugar de interseccionalidad y de confluencia de muchas disidencias, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, yo ahora, para entrar un poco en el tema que nos trae aquí hoy, me parece que necesariamente hay que empezar cuestionando el concepto de masa. Si, o sea, si no hay masas, entonces no hay medios de comunicación de masa. O realmente esta idea del medio de comunicación de masa, de ofrecer un único producto a una escala muy grande, es algo que es necesario problematizar, ¿no? Y me parece que desde tu propia biografía ya estás poniendo todas estas conceptos en cuestionamiento. Sí, exactamente. Justamente los años que hemos venido trabajando en este sentido nos ha puesto delante la problematización de ese concepto, ¿no? Un concepto que tiene una larga historia de discusión también sobre él. Ahí me viene a la mente ahora, no sé, Elías Canetti, me viene a la mente Ortega y Gasset, me viene a la mente probablemente también Eric Fromm, así diferentes, digamos, pensadores que aportaron a este tema, el tema de las masas. Y también me ha sido, digamos, importante problematizar esa noción de que son para masas, ¿no? Y como que tal parece como que son las masas las que lo piden, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho usar la noción, discúlpame, de masas. Cuando se dice de masas, tal parece que son de ellas, son propiedad de ellas, ¿no? Y a mí me gusta hablar del concepto para masas, diseñado para ellas, sin ellas, ¿no? Porque a mi entender eso devela un poco más claramente el proceso cómo va diseñado. Ahí está la radio, ahí está la televisión, que son todos mecanismos gigantescos de producción de una noción de masa concebida desde arriba, desde oficinas, desde espacios, digamos, privilegiados, no solamente por dinero, sino privilegiados en el sentido de misión. Entonces, cuando se habla normalmente de medios de comunicación de masas, ese pequeño D, digamos, invisibiliza toda esa historia, ¿no? Y además naturaliza este asunto de que son producidos por ellas, ¿no? Son de ellas, son propiedad de ellas, ¿no? Entonces, esta noción de para masas, a mí me parece que abre la puerta para entender, digamos, la historicidad de este proceso de cómo se ha construido una noción de comunicación masiva, ¿no? De que si es masiva estamos totalmente de acuerdo, ¿no? El asunto es la historicidad que tiene eso, ¿no? Y los medios para los cuales se utilizaron eso, esa introducción de esa realidad, ¿no? Ahí está el ferrocarril, ahí está el sistema de carretera, ahí están los periódicos de masa a finales del siglo XIX, que fueron una antesala a todo esto. Y bueno, después viene la radio, que con todo su poder fabuloso, seductor, y además muy centralizado, como mismo después lo fue la televisión, un complemento extraordinario del sonido. Y bueno, después viene todo lo que estamos conociendo hoy, lo que estamos, bueno, disfrutando también hoy en buena medida. Aunque también hay que decir de que tiene dinámicas internas que tienen una flexibilidad interesante, ¿no? Y en ese sentido, para mí personalmente ha sido arduo, digamos, descubrirlo, entenderlo, porque vengo justamente de una experiencia muy crítica respecto a todo eso, ¿no? Pero bueno, indudablemente que están ahí y hay que tenerlo en cuenta como realidad. Yo lo que simplemente aportaría es la cuestión esta de tener en cuenta su historicidad y la disponibilidad a desnaturalizarlos todo el tiempo, ¿no? Para poder pensarlos mejor en el futuro, en un buen funcionamiento. Y bueno, por ahí nos conectamos con el tema de hoy, ¿no? Sí, justamente el hecho de problematizar los medios de comunicación para masas no es necesariamente negarlo. Obviamente tienen una función y una función que no se puede negar y que la historia nos da cuenta de ello, ¿no? Claro, Claro, ahora es que tenemos la tecnología probablemente para también develar esta hegemonía y también tener una resistencia, o sea, poder tener una resistencia real.
Ahora, o sea, ya habías venido un poco hacia la época del Internet. O sea, ¿te parece que el Internet es exactamente quien viene a ser el medio, el recurso para poder generar un tipo de comunicación que no sea para masa? O sea, que no sea un solo producto para muchas personas, sin llegar a saber a quiénes estamos sirviendo, eh, y cómo podemos servirlas mejor y cómo poder conectar con ellas como individuos. Sí, es una realidad que ha tenido un nivel de diseño tremendo, con una capacidad de abarcar mundos realmente muy grande y a la vez muy detallado, ¿no? Yo lo que pasa es que, bueno, vengo de los 80 y vengo de digamos, de una sensibilidad contracultural de los 80, donde siempre me niego a decir que rotundamente este es el medio, ¿no? Siempre tengo apelo a mis reservas de experiencias previas, siempre apelo a las vivencias, a las sociabilidades que tuve ante todo esto, que también las disfruté muchísimo. Me parece que fueron también muy útiles, fueron muy buenas. Y claro, por supuesto, esta realidad que tenemos ahora con el tema Internet y toda esta capacidad de comunicación, por supuesto que sería muy arrogante negarla, sería muy arrogante ponernos ahora en plan de que no sirve, ¿no? Sí sirve, funciona. Yo lo único que le agregaría es que no es solamente un medio para resistir, es decir, debe también ser un medio para prefigurar, ¿no? Y la pregunta es cómo prefigurar, ¿no? Es decir, cómo prefigurar realidades nuevas en estos medios o fuera de estos medios. Y me parece que ahí es un tema que trasciende este espacio específicamente, ¿no? Es decir, este medio o Internet específicamente. Y también Internet se trata también de prefigurar, no solamente de resistir. Sí, gracias por la acotación, estoy muy de acuerdo. Entonces podemos trasladarlo un poco a tu propia experiencia sobre proyectos editoriales que justamente tienen esta idea de prefigurar un tipo de comunicación específica. Cuéntame cuál fue tu primera experiencia ya Sí, llevada como un lugar común que la gente puede mirar y bueno, a partir de ahí construir la realidad juntos. sí, realmente esa pregunta me remite a estratos de recuerdos así muy lindos, muy gratos y de los cuales prácticamente no hay materialidad, ¿no? Es decir, en esta dinámica de lo visual, digamos, yo debería haber acompañado esto que voy a decir ahora de imágenes, de figuras, de, digamos, aportadas, para que acompañen esta realidad que estoy contando y que solamente está en mi mente ahora mismo y en la mente de alrededor de 5 o 6 hermanos más. Pero bueno, sí tendría que decir que mi primer recuerdo de la producción de un medio de comunicación, digamos, no masivo, horizontal, fue una pequeña revista que hicimos en los años 90, un grupo de amigos que se llamaba Fahrenheit, ¿no? Fue un pequeño fanzine que llegamos a hacer 2 números. Realmente tenía que haber buscado por lo menos la portada de uno de ellos, que la tengo por ahí dando vueltas. Fahrenheit fue una revista del año 94, que más que nada era el gusto por hacerla, ¿no? Era el gusto por hacerla, era más que llegar al final y tener la lista, era el darnos el gusto de hacer algo por nosotros mismos, justamente apropiándonos de ese espíritu que invadió a Cuba en los años 90, que era la idea esta de lo independiente, ¿no? Que no era que se descubriera en los años 90, pero fue algo que masivamente muchas personas, sobre todo mucha gente joven de esa época, le cogió gusto, lo disfrutó, la cosa de hacerlo independiente, más allá de los riesgos, más allá de qué implicación podría tener eso en el plano punitivo, era el gusto de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, Fahrenheit fue una de ellas. Después, en el pedagógico, yo soy un veterano del pedagógico Barona en los años 90. Eh, Ahí confluimos varios hermanos de la Facultad de Marxismo-Leninismo, Español Literatura, de Geografía, y hicimos una revistica que se llamaba Nostredad, ¿no? Que también fue un empeño probablemente de un solo número, ¿ah? Fue un solo número, pero fue realmente algo muy lindo porque detrás de esa revistica estaba el intento por llevar al soporte de papel toda la sociabilidad nocturna que se daba en el pedagógico en los años 90, ¿no? Es decir, es un espacio que increíblemente, bueno, de las tantas cosas que no hay memoria en nuestro país, ¿no? Pero el Instituto Superior Pedagógico en los años 90, siendo, digamos,
disculpen, está medio ahí, siendo probablemente la última opción para cualquier estudiante que quisiera acceder a la universidad. En los años 90 se convirtió, yo creo que desde antes era un espacio realmente muy libre, muy silvestre, mucha vida nocturna, mucha densidad, digamos, reflexiva, intelectual y de mucha confluencia de saberes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, de esa experiencia, año 97, 96, 97, nació Nuestra Edad. Recuerdo que tuve el gusto de hacer la editorial de esa revista, una revista hecha a mano completamente. Ahí se involucraron de alguna manera personas como Hilda Landroe, ahí estuvo Rubén, ahí estuvo un hermano Oscar, ahí estuvo Darío González, que falleció hace unos años, ahí estuvo Miriam Herrera, ahí estuvo Julio Dan. En fin, fue un empeño que recuerdo con mucho cariño y que, repito, tenía también mucho esta cosa de no era tanto hacer la revista que terminara, sino el proceso de hacerla, ¿no? El proceso de hacerla, el gusto de todo el trabajo intelectual que se implicaba, de toda la sociabilidad que se implicaba. Y bueno, en ese sentido yo diría que hay muchos proyectos editoriales probablemente que hayan tenido esta misma dinámica, ¿no? Que no tienen expresión material o una culminación, pero que el proceso fue intensamente interesante en ese periodo de los años 90 en Cuba, ¿no? Entonces, bueno, después de los años 90 vienen los 2000 y ahí, bueno, como decía, fui uno de los fundadores involucrados junto con Dimitri y Prieto en la fundación de una cosa que le pusimos la Cátedra 10 Santa María, ¿no? Que fue un proyecto de ocupar el espacio de la Asociación Hermanos Ahí, cuando tenía algún sentido, no sé ahora, pero bueno, ocupar ese espacio para abrir una sociabilidad ahí con el tema de la investigación social, con el tema de la crítica de arte, con el tema de la crítica de la investigación. Y entonces, bueno, por ahí nació la Cátedra de Santa María, y a la Cátedra de Santa María nacieron muchísimas cosas, que bueno, hablar de ella llevaría un tiempo por sí mismo, pero dentro de eso, en un momento determinado de la historia de la Cátedra de Santa María, nace la Red Observatorio Crítico, que es una confluencia, digamos, una pequeña confederación de proyectos que tenían en común el trabajo social por cuenta propia, tomando la Asociación Hermanos Ahí simplemente como un punto de partida y nada más. Y ya, bueno, de ahí nació una cosa como el Compendio Observatorio Crítico, ¿ah? Que fue una iniciativa muy específica de Isbel Díaz Torres, que es un hermano nuestro que no está aquí ahora, pero que bueno, en ese momento tenía una buena conectividad y además en ese momento tenía, digamos, un conocimiento de esta cosa del tema de los correos electrónicos, la lista de distribución, que era, digamos, el vehículo por excelencia en ese momento. Y recuerdo que lo que nos dio, digamos, el espaldarazo para catalizar este asunto del Compendio Observatorio Crítico fue los sucesos vinculados en el año 2007, enero de 2007, al homenaje a Luis Pavón y todo el tema que se destapó con la guerrita de los emails, que creímos que había sido un momento en que se había generado una toma de conciencia interesante sobre los problemas recientes, la historia reciente de Cuba y el tema de un posicionamiento en el presente, en ese momento. Y bueno, de ahí nació la idea de un boletín de distribución digital donde se compartiera justamente información que no existía en los medios oficiales. Así que en ese sentido, el punto de partida no tuvo una clara conciencia con la cuestión masiva, porque para nada la idea justamente era llegar a la mayor cantidad de gente posible por las listas de distribución. Ajá. Y bueno, así funcionó durante varios años. Pero hay un momento en la historia del Compendio Observatorio Crítico que fue muy interesante, que es el momento en que nos planteamos la cuestión de ser coherente con la gestión de ese medio, ¿no? Entonces se crearon alrededor de 4 grupos que rompiéramos con la dinámica del consejo editorial, del comandante en jefe que gestionara el compendio, y lo que creamos fue grupos que durante una semana en el mes gestionara el compendio del Observatorio Crítico, ¿no? Entonces, en ese sentido, el compendio del Observatorio Crítico, si tú lo revisas hoy, puedes ver que tiene dinámicas completamente distintas en cada uno de las semanas en que sale, sobre todo estamos hablando de años 2008, 2009, 2010, ¿no? Y en ese sentido fue una experiencia muy rica, conectada con esto que estamos hablando de los martillos y bueno, el proletariado. Sí, sí, tiene la marca muy fuerte del marxismo en esta presentación que tiene de red de proyectos y colectivos
para la reflexión y transformación social en Cuba. Reflexión y transformación. Sí, entonces en ese sentido, en ese momento tomamos conciencia de este asunto, ¿no? De ser coherente no solamente a nivel del mensaje, de lo que se decía, sino también cómo se decía, ¿no? Rememorando aquella vieja noción que tenía muy clara el Marshall McLuhan en la década del 50, de que en la sociedad para masas o de masas, el medio se podía convertir en el mensaje en sí mismo, ¿no? Y no importaba lo que pusiera, el mensaje ya, el medio era masivo, bueno, el mensaje era masivo, el contenido era masivo, y bueno, se generaba un bucle, ¿no? Un sistema de bucles ahí. Y bueno, yo creo que ese fue un tema que no es que quisiéramos hacer nada original ni para nada por el estilo, pero era simplemente que queríamos ser coherentes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, fue algo muy lindo, fue una experiencia muy interesante. Y bueno, a la misma vez también condujo a una complejización de los enfoques, de los puntos de vista con que se abordaba la mirada de la realidad cubana. Y fue para mí una experiencia muy, muy, muy interesante, ¿no? Probablemente tenga más cosas que decir, que recordar, pero cuando pasa un tiempo y hace unas cuantas cosas, a la memoria empieza a decir desecho, 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 y probablemente hay cosas muy buenas también que recuerde, pero si me preguntas y me dices, puedo recordar más cosas. Sí, sí, no, solo retomar un poco esto de que qué bueno que dices que la revista es un efecto y que no necesariamente tenemos que tener esa visión de distribuir o redistribuir luego que hay una producción. O sea, obviamente la socialidad, si lo ves en términos de socialidad, ya la distribución se hace desde antes de que haya un producto final. Como ya me dices, se puede distribuir hasta el poder y también se puede distribuir el poder que tiene cada rol, se puede cambiar los roles y esto es una manera también de, o sea, se distribuye poder, se distribuye empatía, se distribuye un montón de capitales emocionales, de competencias, que normalmente ya es imposible después que la revista está impresa. Exactamente, exactamente. Y más aún si tienes como horizonte de esta producción la eficacia, ¿no? Es decir, si me deja ahí la eficacia por supuesto, no nos vamos a fajar con ella, pero indudablemente que también pone unas reglas, pone unas normas y también invisibiliza cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el boletín, el compendio observatorio crítico tuvo un poco esa tensión, ¿no? Esa buenísima tensión, ¿no? Que es la cuestión de, bueno, sí, ser eficaz, poder sacarlo semanalmente, que fue la norma que nos pusimos originalmente. Después lo fuimos violando, encantado la vida. Pero bueno, la idea justamente era esa. La idea era más que sacar un producto terminado, redondo, sin conflicto, era tener otro buen motivo para encontrarse, otro buen motivo para prefigurar, ¿no? Es decir, cómo ponemos en práctica aquí ahora ese mundo que decimos que queremos, ¿no? No es una cuestión de demandarlo, sino también de ponerlo en práctica siempre que se pueda, ¿no? Y en ese sentido, repito, para mí fue muy buena esa experiencia. Y bueno, ahí estuve involucrado Luis Díaz Torres, ahí estuvo involucrado Rogelio Díaz Moreno, ahí estuvo involucrado Dimitri, ahí estuvo involucrado Yasmín Silva Portales, ahí estuvo involucrado Pedro Camposanto, ahí estuvo involucrado Yenicet Díaz, en fin, un piquete bastante nutrido y que una de las cosas más buenas que tiene también como rédito de esta experiencia es que todos seguimos siendo amigos hoy, todos nos seguimos queriendo, todos nos seguimos dando cariño. Es decir, fue una dinámica que justamente posibilita que el afecto, que la circulación de sentimientos ahí bien fluye a pesar del tiempo y a pesar de que el proyecto haya desaparecido hace más de 10 años, ¿no? Sí, yo quería preguntar por una experiencia específica, esto de la propuesta de modificación del proyecto de constitución. Eh, ¿Cómo fue que llegaron a esta idea? O sea, quiero más bien la anécdota del contexto y de qué pasó, porque me imagino que aquí los riesgos se hayan... Una confesión, tienes que refrescarme la mente, no recuerdo de qué me estás hablando. Ya, es que estoy mirando aquí las diferentes publicaciones del observatorio, del Observatorio Imagínate, Crítico Cubano. Bueno, imagínate. esto es 2018, que ya me imagino en esa fecha no estabas ahí. Probablemente el observatorio también tenía un blog, tiene un blog que está activo ahí y que Sí. gracias a buenos amigos lo han logrado mantener en el tiempo, es decir, que pagarlo en internet, en fin, y eso se ha mantenido porque realmente hay una conciencia de que eso hay una memoria histórica ahí acumulada
Y bueno, tú me preguntas algo así que probablemente, como efectivamente te puedes dar cuenta, yo no estaba en todo, ¿entiendes? No era el centro de todo, simplemente formaba parte como un nodo más dentro de esa red. Y hay muchísimas cosas que estoy olvidando, ¿no? Porque me concentro en las cosas que me gustaron, en las cosas que me tocaron emocionalmente y probablemente en muchas otras cosas en las que no me sentí tocado y no me involucré, como esta que me estás mencionando ahora, que no la recuerdo. Pero me parece que eso es bueno, me parece que eso es bueno porque eso habla justamente de esa diversidad de empeños, ¿no? Sí, bueno, entonces ahora estoy mirando el comunicado del taller libertario Alfredo López de La Habana. En esto sí tuviste que ver. Ajá. Sí. ¿Cómo pasaba el taller este literario Alfredo López? Perdón, Libertario. libertario. Libertario, ay, perdón. Em, ¿Surgía como algunas publicaciones a partir de los talleres o más Sí, bien era un... el taller libertario Fredo López surgió como probablemente fue el último proyecto que nació dentro de Observatorio Crítico. Es decir, los que fundamos Taller Libertario Fredo López, que éramos los loquitos anarquistas de siempre, eh, llegó un momento en que creímos que le estábamos echando demasiada energía a solidarizarnos, comprometernos con otras iniciativas y que las nuestras las estábamos dejando de lado, ¿no? Y entonces en ese sentido nos reunimos un día allá en mi casa en el Pocito, que bueno, el lugar original era Cocosolo, pero bueno, en el Pocito nos reunimos en ese momento, ahí nació el taller. Y bueno, la idea fue, bueno, contribuir a el Observatorio Crítico también con un plan de actividades mensuales desde el Taller Libertario Fredo López, ¿no? Y bueno, el Taller Libertario Fredo López nació sintomáticamente como un encuentro, una calurosa homenaje a los anarquistas asesinados en mayo, 80 y mayo, un tema que bueno, ha sido secuestrado por todas las corrientes esta autoritarias, estalinistas, socialdemócratas, etcétera, etcétera, que convierten el 1 de mayo en una celebración de fiesta, enterrando justamente los sentidos originales de lo que ocurrió allí, de la contribución tan importante que hicieron un grupo de activistas anarquistas en Chicago, hombres y mujeres. Y bueno, la idea era justamente participar en lo que iba a ocurrir muy pronto, que era el 1 de mayo, participar en esa celebración de manera independiente, de manera autónoma. Y bueno, qué mejor que eso, que comenzar con una reflexión, con una reconstrucción de ese hecho, reincorporándole también el testimonio de los que fueron asesinados, que nunca se habla de ellos. Y bueno, ahí salió entonces la idea de crear el taller, de ahí salió la idea de participar en ese 1 de mayo. Y bueno, a partir de ahí estuvimos en una dinámica ahí haciendo muchísimas cosas que fue realmente muy interesante y como parte de eso uno de la necesidad de crear un medio propio, ¿no? Del Taller Libertario Fredo López, donde le hicimos un pequeño homenaje a uno de los grandes periódicos anarquistas del siglo XX cubano y de América Latina probablemente, que era Tierra Nueva, periódico Tierra, un periódico que tuvo una vida larguísima, de 1903 aproximadamente hasta los años 30. Y bueno, fue un periódico que junto con la protesta de Buenos Aires, junto con este otro de México, ahora se me olvidó su nombre, fueron de los grandes periódicos ácratas de América Latina, incluido Tierra, ¿no? Que circuló en toda América Latina. Entonces, bueno, la idea era hacerle un homenaje a este periódico y pusimos Tierra Nueva, ¿no? Y a la misma vez también era una evacuada en la que estábamos involucrados algunos en el horizontal, muy local, ¿no? Crean tierra, crean espacios de fraternidad barrial, local, y cuando ellos fundan un nuevo espacio le llaman una tierra nueva, ¿no? Eso también era un juego también con esas dos significaciones previas que teníamos ahí, ¿no? Y bueno, por supuesto, también ese medio también estuvo atravesado por la cuestión de esa tensión entre intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible y también ser un espacio prefigurativo de dinámica interna, ¿no? Y a la misma vez, por supuesto, estar atento con el tema policial, porque bueno, chistecitos como eso te pueden meter 5 o 6 años en Cuba tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, esas tensiones también atravesaron este espacio. Hemos hecho una pequeña colección alrededor de 10 números. Y bueno, la idea tampoco es
digamos, ser estrellas mediáticas, sino simplemente persistir ahí en un mensaje antiautoritario, un mensaje prefigurativo, en un mensaje de reencuentro con la historia de la gente común en Cuba, ¿no? Y entonces, bueno, ese ha sido, digamos, un poco el sentido y cómo se han ido vinculando algunas de estas cosas, ¿no? Podría contar muchísimas más. Sí, a mí me interesa desde el mismo nombre, el mismo nombrar de taller, primero la noción de taller y después libertario, porque esto de taller expresa la posibilidad de generar conocimiento en el hacer. O sea, casi hemos perdido esta noción de taller o bueno, se ha especializado y casi enclaustrado en unas escuelas, entonces parece que el taller es algo privativo de un tipo de socialidad más de obrero, más de un tipo de clase específica, cuando realmente todos hacemos todo el tiempo, o sea, somos sujetos hacedores. Y lo otro es, bueno, libertario, que rescata toda la tradición política anarquista, que es una tradición que es, a pesar que es, puede ser como la base y fundamental de muchas de otras tradiciones políticas, casi no se conoce. Eh, ¿Cómo así o sea, cómo es asimilado toda esta autonombrarse como anarquista dentro de una sociedad o sea, que tiene como un patrón de autorreferencia muy eh, que se llama comunista, pero también muy vacío, o sea, casi no reconoce las influencias de otras tradiciones? ¿Cómo se articula esta noción de minoría? Sí, te agradezco mucho que hayas llamado la atención sobre ese pequeño detalle, ¿no? El nombre, ¿no? Taller, ¿no? Porque justamente fue algo que pensamos, fue algo que fue profundamente sentido, ¿no? Y la idea justamente era eso, crear un espacio de trabajo con las ideas, de trabajo con acciones, con vínculos en el territorio donde estábamos. Y bueno, la palabra taller nos vino, como también nos vino la noción de hermandad, también nos vino la noción de cofradía, también nos vino la noción de gremio, que son antiquísimas palabras usadas por todos aquellos artesanos, ¿no? Que no solamente eran artesanos de las manos, sino también eran artesanos de las ideas, porque justamente era el momento en que podían soñar, prefigurar que era en la noche, ¿no? Hay un texto muy lindo, creo que es Rancière, que habla sobre esto, ¿no? De los obreros de la noche, ¿no? Y un poco ahí en esa noción de taller está contenido todo eso, ¿no? Y bueno, sí, como tú decías, en el español, digamos, libertario es un término que está asociado como sinónimo a anarquismo, ¿no? Eso no pasa en Estados Unidos, en el inglés de Estados Unidos sobre todo. Pero bueno, en el español que ocupamos acá, el libertario es partidario de la libertad como medio y como fin, ¿no? Si la libertad no es un horizonte que está ahí, que algún día vamos a alcanzar y que somos víctimas de opresores y que algún día vamos a llegar ahí, sino que la libertad es un vehículo, ¿no? Y para ejercer esa libertad no hace falta pedir permiso, no hace falta victimizarse, simplemente hace falta ejercerlo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, eso forma parte, digamos, algunas de las cuestiones, digamos, morales básicas de la idea anarquista, la idea prefigurativa, de prefigurar el mundo que uno quiere. Y en ese sentido, bueno, por lo menos el anarquismo que yo ocupo, que yo vivo, es un anarquismo que está concebido para servir de puente, no para servir de barrera identificadora, como para servir digamos, una identidad enclaustrada, sino que es una identidad que justamente busca conectarse con todas las lógicas antiautoritarias que están dando vuelta por ahí. Muchas veces hay dinámicas autoritarias dando vueltas por ahí que están usándose, ocupándose y simplemente no hay dinámicas horizontales, hay dinámicas colaborativas que están ocurriendo. Y bueno, la historia está llena de eso, el problema es verlo y justamente a mi entender esa es la contribución que puede hacer una noción de anarquismo, ¿no? De llamar la atención sobre esas prácticas anárquicas, esas prácticas creativas que están ocurriendo y que han ocurrido y que muchas veces nos nutren. Hay un libro fabuloso en ese sentido que a mí me inspiró muchísimo, que es La ayuda mutua como factor de progreso de Kropotkin, el anarquista ruso, el gran pensador. Él justamente en los años de cárcel en Siberia se dio el trabajo de hacer una historia justamente de esa gran cadena de la ayuda mutua, la fraternidad, de la horizontalidad, de la anarquía
como hecho cotidiano, desde los animales, desde las hormigas en Siberia hasta las ciudades medievales del siglo XIV, ¿no? Un libro así de escuelas del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, llama la atención mucho sobre eso, y fue un libro muy leído acá por los tabaqueros cubanos. Estamos hablando de cosas que son distantes. Y si uno de los libros más leídos por las lecturas de tabaquería en Cuba era justamente La ayuda mutua de Kropotkin en principio del siglo XX, era Tolstoy. Hay incluso comunicación que se ha encontrado entre tabaqueros cubanos y Tolstoy en Rusia, gente que le pedía dinero a Tolstoy le mandaba dinero. En fin, es una relación que no es algo que estamos hablando de cosas marcianas, estamos hablando de cosas muy aterrizadas en el contexto cubano, muy ancladas en la dinámica social e histórica cubana. Y bueno, digo todo esto porque bueno, la idea del taller libertario Alfredo López también era conectarnos con eso, ¿no? Y bueno, el nombre de Alfredo López tampoco es casualidad, ¿no? Alfredo López es probablemente de los anarquistas cubanos más usados por el Estado autoritario cubano. Es decir, Alfredo López fue probablemente la figura más emblemática del movimiento obrero sindical cubano con orientación anarquista. Es decir, con la idea de que el sindicato era el espacio de prefiguración de la nueva sociedad que queríamos. Es decir, llevábamos un mundo nuevo en nuestros corazones y el sindicato es el espacio para hacer eso, ¿no? Bueno, Alfredo López es un tipo realmente muy interesante, bien poco conocido. Nosotros también hemos hecho poco por él. Hemos hecho algunas cositas, pero bueno, un tipo muy interesante, salido del fondo social cubano, autodidacta. Y justamente con la imagen de Alfredo López justamente queríamos llamar la atención sobre eso, ¿no? De cuántas cosas nos han sido secuestradas, cuántas personas, cuántas historias, cuántas energías nos han sido secuestradas y que están usando los otros, justamente apropiándose de una energía tan sana, tan bella, tan pura, ¿no? Como se diría en la vieja escuela romántica, ¿no? Pero que va, es decir, está conectado con este empeño. El taller libertario de Alfredo López, que bueno, como bien tú dices, hemos tenido el plan de que vengan, más que sumar, contrariarlo con esta dinámica de darlo por tu cuenta, experimenta tú, vívelo tú, nadie te puede decir cómo se hace un buen anarquista ni un buen periódico anarquista, simplemente hazlo por tu cuenta, descúbrelo, después conversamos, ¿no? Y bueno, esa es un poco también la dinámica de este espacio en Abra, ¿no? Es decir, el espacio de Abra no es un espacio del taller libertario de Alfredo López, sino que es un espacio en sí mismo, es decir, es un espacio asambleario en sí mismo, con su dinámica, con la gente que vengan, con los temas que se van poniendo sobre la mesa. Y bueno, el taller participa o no en esos espacios y colabora, y también tenemos nuestra dinámica propia, ¿no? Y bueno, aquí estamos haciendo lo posible, nuestra contribución, de justamente tratando de desmasificar, ¿no? Desmasificar, y el gran mensaje es justamente lo contrario, es crear experiencias bien aterrizadas, experiencias bien afectivas, experiencias bien concretadas, en dinámicas temporales precisas, y no esperes que nadie te venga a dar lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, no necesitamos más líderes. De hecho el liderazgo es una complicación más en la vida, porque te subordina a experiencias ajenas y la tuya la dejas ahí subordinada y desorganizada además. Entonces, bueno, toda esta relación entre experiencia, hacer, medio, todo eso está interconectado, ¿no? Y en ese sentido es que probablemente, conectando con el tema que estás convocando ahora, tendría poco que mostrar, porque más que mostrar objetos, artefactos, lo que tengo que mostrar lo que tengo para mostrar es una experiencia que me atraviesa, no es personal, no la dirijo yo, sino que es una experiencia colectiva que estoy dando simplemente. Pero aquí está el legado, o sea, el legado es compartir todas estas técnicas relacionales, que también es una manera de hacer revistas, y sobre todo en el caso de la revista es mucho más importante estas técnicas relacionales de horizontalidad, sobre todo cuando son temas que interesa a minorías y que definitivamente no hacen comerciales, o el beneficio económico va a estar bastante acotado. Pero sí, ahí lo que simplemente te diría es que el horizonte, la idea, el plan, no es reproducción de la lógica de minoría, ¿no? Generar conciencia, ¿no? Generar, bueno, de seguir replicando otras minorías activas y jugando, ¿no? Y para nada, porque a veces se nos acusa un poco de ser naif, ¿no? De cultivar lo micro por lo micro. Y yo le respondería que no es el cultivo de lo micro por lo micro, es cultivar lo que realmente es interesante, cultivar lo que realmente es sentido, cultivar lo que genera una sociabilidad real.
Y bueno, si eso ocurre entre pocas personas, qué pena, ¿no? Qué pena, hay que seguir trabajando en esa eficacia, hay que seguir trabajando en esa capacidad de réplica, pero es ir creando conciencias a partir de experiencias muy concretas, de personas muy concretas, ¿no? Y bueno, esto desafortunadamente con la dinámica que estamos viviendo en este mundo muy jodido, tan masivamente jodido, probablemente eso no sirva de nada. Probablemente que eso sea una gran tontería lo que está hablando y sea algo que no tenga ninguna contribución a lo que estamos viviendo, pero a la misma vez sí creo que sirve como un reservorio de sentido, ¿no? Es decir, fue un reservorio de sentido, fue algo que se vivió y bueno, nosotros por ejemplo nos sentimos herederos de justamente de esa larga tradición antiautoritaria anarquista en Cuba, cuando parecía que había sido enterrada y muerta, es decir, en la Cuba de los años 70, 80 y 90 se hablaba muy poco de experiencias antiautoritarias en Cuba, se hablaba muy poco de experiencias prefigurativas en Cuba, se hablaba muy poco de anarquismo en Cuba, por hablar en plata, y simplemente esa semillita que estaba ahí, esa vivencia, esa energía que vivieron miles de gente acá en Cuba, nos llegó, y bueno, acá estamos, ¿no? Entonces somos como que somos muertos que nos vamos pasando el batón, ¿no? Y bueno, si eso es algo que le da sentido a alguien y si esto es algo que puede contribuir a hacer una sanación, digamos, personal, grupal, mejor todavía, ¿no? Bueno, discrepo con eso de que se han muerto. Sobre todo porque bueno, la métrica, esta métrica de éxito, que a lo mejor dentro de la que entra el lenguaje ese de minorías y que son generalmente mediciones anónimas, masivas, y que realmente no lleva a conocer a los lectores. De hecho, muchas veces ni siquiera sabemos si realmente somos útiles. Claro, Eh, claro. Hay que sustituirla cada vez más por estas métricas relacionales donde sabemos a cuántas personas conocemos verdaderamente, no únicamente su ubicación, sus necesidades de una manera abstracta, sino ya como habías dicho, de una manera muy, muy concreta. ¿Cuáles son las razones que les damos a estas personas para que ellas se acerquen a nosotros y crean que Nosotros acercarnos a ella. o sea, y también la reciprocidad, obviamente. Eh, ¿Cuánto sabemos de cada individuo? Que cada uno de estos pequeños datos que hacemos con ellos, somos responsables con esto. ¿Cómo podemos explotar bueno, explotar tampoco es una aproximación bastante brusca, Ocupar, pero usar, exactamente resignificar. esta información y al mismo tiempo informar también a la sociedad desde un punto de vista individual de una persona concreta, de un ser humano concreto. Exactamente. A la sociedad, digo sociedad, pero también entiendo que tiene intersecciones o sea, entiendo, y esto es un valor preexistencia con la naturaleza, o sea, ya el mundo y la naturaleza existía antes de nosotros, existirá después de nosotros. Entonces también esta reciprocidad se extiende también a no humanos. Eh, Exactamente. y en fin, mi comunidad ética es amplia también a no humanos. Eh, en fin, vamos a hablar un poco de estas métricas relacionales. Bueno, ya durante todo este tiempo hemos estado hablando de este tipo de métricas relacionales y me has comentado un poco, pero si quieres ahora como tal vez especificar alguna, si discutieron el tema y alguna vez tuvieron una aproximación que quieres compartir Sí, ahora de con hecho, nosotros. estoy recordando ahora un coloquio que hicimos entre Taller Libertario Alfredo López, Cristo Salvador, el espacio Cristo Salvador, donde lo llevaban Yasmín y Otario Oliva. Y bueno, en ese espacio fue uno de los tantos espacios, bueno, no tantos, pero bueno, uno sí, uno de los tantos espacios donde decíamos esta sociabilidad del Taller Libertario Alfredo López, del Observatorio Político. Y bueno, de esa sociabilidad nació la idea de hacer un encuentro sobre revistas culturales de los años 90, ¿no? Y le pusimos el lindo nombre Sociabilidad de Papel. Fue un coloquio que hicimos, que bueno, eso sí está registrado en video, está por ahí, con nuestra vagancia, con nuestras ineficacias, no lo hemos editado todavía. Pero fue una experiencia muy linda, porque ahí invitamos a muchos de los protagonistas de las revistas más interesantes en la banda en los años 90. Ahí estuvo la gente de esta Naranja Dulce, ahí estuvo
ahí la memoria empieza a fallarme, ¿no? Empieza a fallarme la memoria. Pero bueno, ahí estuvo también, bueno, en fin, la memoria empieza a hacer sus estragos, ¿no? Esta fue una experiencia que fue hace como 5 años, 5 o 6 años, estuvo también Magali Espinosa, y bueno, fue un diálogo justamente sobre el tema de estas revistas y las sociabilidades que estaban debajo de estas revistas y cómo interactuaban estas sociabilidades con la sociedad que teníamos debajo, ¿no? Y con todos los problemas y con todos los juicios de la sociedad que estaban debajo, ¿no? Y fue un encuentro que, a mi entender, a lo mejor me equivoco, pero bastante poco común acá en La Habana, por lo menos. No quiero generalizar toda Cuba a partir de mi pequeña experiencia, pero acá en La Habana creo que había muy pocos referentes de encuentros sobre este tipo, de diálogos sobre este tipo. Y bueno, ahora hablando así de esto, sería muy bueno sacar a colación un video, un audiovisual que documente ese momento, porque realmente fue muy bueno y fue una toma de conciencia, digamos, colectiva de esta cuestión que estamos hablando aquí ahora mismo, de la tensión esta entre lo masivo y lo grupal, la cuestión de cómo muchas dinámicas de grupo tienen que solaparse con dinámicas editoriales masivas, como fue el caso de Naranja Dulce, que fue una experiencia básicamente de ruptura dentro del orden establecido por la oficialidad, digamos, mediática en Cuba, un suplemento de Caimán Barbudo, como muchos podrán saber, y cómo usaron justamente esa condición de suplemento para generar un conjunto de nociones, de espacios, de experiencias realmente autónomos completamente. Y bueno, cómo fue interactuando todo eso, ¿no? También en esa experiencia estuvo Lázaro Saavedra, con la gran e interesante historia de la revista Buren y Elisa, que fue una revista pionera en esta dinámica contracultural de los 90. Magali también habló muchísimo de esto. Una revista que realmente merece la pena ser revisitada, pero también revisitado el entramado de sociabilidad que se generó ahí dentro de Elisa. Un momento realmente muy interesante, un momento de oro, donde mostró que la universidad no era solamente la calidad de los profesores, sino también de la calidad de los procesos en los que se involucraban los estudiantes. Y bueno, ahí salieron tantas cosas interesantes de esa misma experiencia que fue realmente, ha sido una experiencia, digamos, mítica, ¿no? Y bueno, eso fue rememorado en ese encuentro Sociabilidad de Papel, con asistencia a este tipo, ¿no? Realmente fue un encuentro, digamos, de oro, ¿no? Fue algo realmente de oro y que tenemos el gusto de que han sido Tael Libertario Feo López y Observatorio Crítico de Cristo Salvador los que, digamos, cocinamos este asunto y lo llevamos a vida de hecho, ¿no? Sí, bueno, entonces esto ha seguido, tampoco replicando la palabra, pero como mejorando, revisitando, integrando a los diferentes procesos y también, o sea, ha experimentado con diferentes gremios, con diferentes tradiciones, espiritualidades. De hecho, yo pienso que muchos de los intereses que me has comentado tienen mucho de pensamiento contemporáneo que casi no hay en Cuba. O sea, el hecho de mirarse problemáticamente uno mismo como ser humano o también cuestionarse un montón de conceptos heredados de la modernidad que parecen muy sólidos y muy duros, pero que finalmente casi en el aire. literal, se desvanecen en el aire y no nos sirve, no nos sirve en la cotidianidad. Y, Exactamente. y también desmitificar todo eso de que la intelectualidad y lo popular son como estratos o repertorios muy bien diferenciados y que no hay nada en el medio y que todo es binario y que, en fin, que la multiplicidad tampoco tiene que asustarnos. Exactamente. Bueno, esto ya lo has llevado hasta los días de hoy ahora eres residente de justamente un... Se fue la señal, aquí no escucho. No oigo a Juliana. Bueno, yo te escucho. No te oigo, Juliana. Ahora sí te escucho, ya. Ya, entonces estaba hablando sobre los proyectos que tienes ahora entre manos, donde estás aplicando estas métricas relacionales. Hablaba de la residencia Vida Activa, justamente del instituto, y me querías comentar también que parte de esta experiencia es una publicación donde invitas y también trabajas con niños
Sí, a partir de esta residencia que bueno, pudimos entrar, era básicamente un trabajo de procesamiento y de trabajo matérico, ¿no? Con los desechos plásticos y bueno, la producción y el trabajo, digamos, trabajo y de procesamiento de plástico para, digamos, procesarlo y generar a partir de ahí otras prácticas materiales, concentrado en el vínculo de trabajo con los niños en el aula de nuestra hija, es decir, Darly Plasencia y yo. Y bueno, aprovechando, y más que aprovechando, contribuyendo a llenar un vacío que se ha ido generando en el sistema de educación establecido en Cuba, con el tema de la pérdida de los círculos de interés, ¿no? La pérdida de los círculos de interés, la pérdida de la orientación vocacional de los niños, y con el tema también de conectarlos con su entorno más inmediato, ¿no? Con la comunidad, que en este caso, bueno, una comunidad bien acotada, bien delimitada, que no es de grandes proporciones, digamos, poblacionalmente, pero bueno, que tiene cierta presencia en el sur de La Habana. Y bueno, ahí surgió la idea de que a partir de este trabajo matérico, a partir de este trabajo de procesamiento y de conciencia también con los niños sobre el tema del plástico, la reutilización y las posibilidades que tiene esa reutilización, documentar ese proceso también con una pequeña revista, un pequeño boletín que compendiara lo que se iba produciendo en ese círculo de interés, ¿no? Hay que decir que también ese círculo de interés lo echamos a andar desde el principio con una idea también bien horizontal y bien antiautoritaria, que era que los contenidos los fueran poniendo los intereses de los niños, ¿no? Es decir, la interacción de los niños con el patio de la casa donde vive, donde está la niña, un patio enorme con muchas dinámicas de vida ahí, de microvía, y a partir de esa interacción en el patio que fueron surgiendo las preguntas, que fueron surgiendo los deseos, y fueron surgiendo los temas que fueron articulando el círculo de interés, ¿no? Y bueno, poner la revistica en función de eso, como digamos, como una sistematización, más que meterle líneas ideológicas de algún tipo, que sistematizar lo que había nacido en el patio y en el aula, ¿no? Hay que Sí, decir que también tuvimos... simplemente presentarlo como herramienta, siguiendo esta coherencia de la acción y la libertad como medio y no como fin. Por Exactamente. eso, y pensar que la revista, finalmente, la publicación sería una especie de servicio y no solo el contenido. Exactamente, exactamente. Y lo interesante es O sea, el que, bueno, contenido siempre es negociable. exactamente, y que los niños tomaran conciencia de que era una herramienta suya, que no era nosotros que lo estábamos obteniendo, sino que ellos estaban produciendo un poco ese saber que estaba circulando, ¿no? Y bueno, en ese sentido era que quería bueno, que Elena, mi hija, nuestra hija, diera un poco de testimonio de esa experiencia con la revista Plantando Semillas, la revista Plantando Semillas, de cómo la recuerda, ¿verdad? Qué, qué bueno. Porque esto no es una cosa menor. Esta experiencia no es un... Aquí está. eh, entonces, bueno, la idea sería que contara un poco Hola, Elena. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, que contara un poco el recuerdo que tiene del círculo de interés, de la revistica Plantando Semillas, cómo surgió la idea, el nombre. El nombre fue así porque cada niño buscaba un nombre y los que tuvieran más votos iba a ser el nombre elegido. Y el círculo de interés, cómo lo recuerda, qué hicimos, en qué sentido tiene un recuerdo, qué recuerda del círculo de interés después de 2 años de distancia. Que fue muy divertido porque había libros, pasatiempos y de ahí aprendíamos todo. ¿Y qué te pareció la relación entre el círculo de interés y la revista? ¿Qué problema le viste? ¿Qué cosa, Casi ninguno. qué poco crítica de tu padre eres? Sí, yo creo que bueno, ahora cuando retomemos la experiencia, yo creo que se puede mejorar mucho más la cuestión de los contenidos. Es decir, el boletín tuvo, digamos, 2 pequeñas microetapas, una primera etapa donde los niños vieran contenidos específicos y después que ellos fueran incorporándole contenidos con sus dibujos, con anécdotas,
con fotos de cosas que a ellos les parecieron relevantes en los encuentros. Y bueno, creo que es una experiencia que se puede mejorar muchísimo más. Vamos a ver si es posible. Ya de hecho hemos tenido buenas señales en la escuela. Vamos a ver si eso no se cierra. Si no se cierra, bueno, si se cierra, vamos a hacerlo igual en el patio, ¿no? Y vamos a seguirlo ahí porque yo creo que da que quedó un buen sabor, ¿no? Es decir, los niños quieren seguir, ¿no? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que quieren seguir o no quieren seguir los niños? Sí, cuando yo voy para la escuela, ellos, vaya, siempre me preguntan. Exactamente, exactamente. Es decir, los niños, después del tiempo que hemos estado sin hacerlo, ese es el tema permanente, pendiente ahí en el aula. Hicimos un documental también con la experiencia del Círculo de Interés, que lo llevamos, digamos, a todos esos niveles que tiene diseñado el sistema, ¿no? El sistema de concurso, esas cosas. Y fue muy lindo porque los que presentaron el material audiovisual en esos círculos de interés fueron los peores niños del aula, ¿no es así? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? William, Johanse, ¿quién más? Mauro. Mauro, eran lo peor de lo peor, ¿entiendes? Lo peor de lo peor fueron los que presentaron la experiencia del círculo de interés. Y a mi entender eso es una buenísima señal de motivación, de estratos de motivación, ya que justamente muchas de estas experiencias y generalmente la docencia se monta solamente sobre la élite de los niñitos integrados, con menos experiencias traumáticas, con más capacidad de socialización. Y bueno, aquí logramos con este círculo de interés involucrarlos ahí a ellos también, ¿no? A pesar de todas sus pesadeces, a pesar de todas... Bueno, no vayamos por ese camino. Bueno, son buenas señales, ¿no? Son buenas señales. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa en que vamos a tener ya las máquinas. Las máquinas enseñan la caja ahí con el plástico ya procesado. Ya tenemos ya una máquina trituradora ya en pleno funcionamiento. Estamos trabajando. Ahí está. Ya tenemos ahí los primeros plásticos procesados de las máquinas. Entonces eso también va a involucrar a los niños en función de la cuestión de el diseño de juguetes, ¿no? A partir de ese plástico. Juguetes que probablemente van a ser muy feos, pero que van a ser producto de su iniciativa, van a ser producto de su capacidad de proyectar y imaginar. Y bueno, creo que va a ser una experiencia realmente muy buena, creo yo. Y bueno, por aquí vamos, ¿no? Justamente poniendo en práctica esas lógicas a nivel micro, a nivel local, a nivel de experiencias concretas, vivenciales de personas en concreto, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Las personas que nos están observando, no lo dije antes, pero bueno, después les invito a que dejen los comentarios. Después Mario y yo revisaremos los comentarios y responderemos. No sé, Mario, ¿qué más nos faltaría? ¿Quieres agregar algo más? A mí me parece que por aquí ya vamos cerrando. Sí, era básicamente llamar la atención sobre la importancia que tiene, a mi entender, esta interacción entre la sociabilidad de papel, producto final, y la sociabilidad cotidiana, ¿no? Es decir, las revistas son productos de consensos de grupos en concreto, de personas que te hacen la revista, pero que también que se involucran en ella. Entonces eso me parece que es importante tenerlo siempre como horizonte, como posibilidad, pero también como punto de partida, ¿no? Y la cuestión de que los medios son solamente eso, son simples vehículos, no son fines. Bueno, cuando se convierten en fines, bueno, y son buenos, perfecto, ¿para qué fajarse con eso? Pero no perder de vista la cuestión de que son simples medios, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver bastante con la experiencia que tuvimos en el Observatorio Crítico. Así, yo recuerdo que hubo un momento, y voy a cerrar ya con eso, en que había algo que las personas involucraban, ¿no? Y a mí eso fue algo que fue un bombillito que se me encendió, y personalmente me dije, algo está fallando aquí, estamos trabajando para los medios, estamos trabajando para la representación, y hay que trabajar para lo que está ocurriendo, lo vivencial, ¿no? Y bueno, eso fue una etapa muy interesante. No quiero andar en eso ahora por una cuestión de tiempo y no abusar del tiempo ajeno, pero bueno, era solamente para llamar la atención sobre esta cuestión, sobre esa interacción ahí entre medios y fines, y nunca olvidar a Marcha Marluja, ¿no? Que el medio se puede convertir en el mensaje en sí mismo, ¿no? Eso puede ser nefasto. Sí, y bueno, también es una invitación a un nuevo materialismo y también que dejar atrás esta visión maquiavélica de que el fin justifica los medios.
cuando realmente los caminos del amor no son así, ¿no? En los caminos del amor y de la sociabilidad sana, digamos, para ponerlo en un como nivel más cotidiano, el medio es muy importante. El medio no puede estar en detrimento de los fines, porque entonces no vamos a tener esta manera de prefigurar y realmente ir viviendo lo que queremos vivir desde ya. O sea, no hay que esperar, no hay que esperar tampoco la autorización una autorización, hay que hacer la realidad que queremos desde ahora mismo. Y medios y fines en este sentido tienen que ser perfectamente coherentes. Exactamente. Además de derechos tenemos deberes, ¿no? Y esos deberes somos nosotros mismos los que los ponemos en práctica o no, ¿no? Entonces un poco también es un buen espíritu para entrarle al asunto. Muchas gracias, Mario. Muy encantada de charlar contigo. Porque bueno, realmente eso es lo más material que tenemos, ¿no? Lo que hemos vivido, ¿no? Lo que hemos vivido es lo más material que tenemos. Entonces, bueno, compartirlo y bueno, abierto a los comentarios, insultos, preguntas que vengan, que suban a partir de esta publicación. Ya, y si te quieren contactar, aquí mismo puede ser a través del instituto, con el que tienes mucha relación y estamos muy agradecidos por tu aporte porque nos has enseñado muchísimo. Y bueno, agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando al instituto y particularmente durante estos 4 episodios de Estrato. Por hoy estamos terminando y que tengan buenas tardes. Buenas tardes, igual. Sucedieron estas cosas.